Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. En el programa de hoy continuamos conociendo autoras internacionales, no solo por su procedencia, sino también por la versatilidad de su lenguaje. No solo en cuanto a los idiomas en los que escribe, que también, sino por el mensaje de su obra, que en sus propias palabras está dirigido a cualquier tipo de público. Estamos, por tanto, ante una autora y una obra de carácter universal. Hoy hablamos con Ikram Selkani. Muy buenas tardes, Ikram, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Muy contenta de estar contigo. Gracias por tenerme en tu programa. Yo también, gracias a ti por tu tiempo, que sé que eres una mujer muy ocupada. Gracias. Bueno, ¿el nombre pronunciado correctamente? Eso es, Ikram. Muy bien. Ya tenía yo ahí mis temores de que al final se me colara la E, porque los españoles esto de las E's, sobre todo las iniciales que van... Las palabras que empiezan por S le tenemos que meter una E por fuerza. Y digo, a mí esta E también se me va a colar seguro, ya verás. No. Entonces es Ikram, aunque se escriba con la E al final, pues entonces es muda. Pregunto, ¿viene de origen francés el nombre o no? El nombre viene de origen árabe. Significa generosidad y es un nombre que me ha dado justamente mi abuelo cuando nací. Pues estupendo. Lo preguntaba, perdona la ignorancia, pero en francés siempre las E suelen ser mudas, las E finales suelen ser mudas, y pensé que pudiera ser por eso. Bueno, si te parece voy a leer un poquito tu biografía para que la audiencia se vaya situando y te vaya conociendo, ¿vale? Vale, perfecto, adelante. Vale, eres nacida en Rabat, en Marruecos, docente, investigadora de enseñanza superior, doctora en gestión sostenible por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en patrimonio por la Universidad de Córdoba, ponente en diferentes temas, entre otros como gestión, marketing, cultura, patrimonio, turismo, sostenibilidad, en Marruecos, en Francia, en Túnez, en España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia. Dices también aquí en la biografía que el descubrimiento, la imaginación y la creatividad te describen, entre otras cosas, ¿no? Eres apasionada por la escritura y la sensibilidad al estilo expresado por la pluma. Eres autora de varios libros y, como decía en la entradilla, muy internacionales en varios idiomas, ¿no? En español, que es Por la senda de las palabras, que le hablaremos un poquito hoy. En inglés, que es My Dear Ones, Underground, Don't Skip My Memory, y en francés otros cuatro libros que no voy a pronunciarlo porque el francés se me da fatal y se me va a hacer un lío. Si no te importa, pues lo dices tú el título de los 4 libros. Y en francés tengo Il était une fois Émilie, 10 ans déjà, une goutte d'espoir dans un océan de doute, déclic vers un nouveau espoir, vers un nouveau départ. ¿Cuál es el cuarto? Ya está. Son 4. Pues eso, mejor que lo pronuncies tú, porque yo estuve haciendo mis cursos de francés y tal, y la pronunciación se me daba fatal, vamos, yo prefiero No pasa nada. Prefiero no hacerlo mal. En tu blog también, aparte de los libros publicados, tienes un blog que publica distintos tipos de artículos, lo hace en forma de relato, historia, y ahí la temática en el blog es sobre desarrollo personal. Como bien dices, ahí en el blog es para aprender y compartir. A través de tus libros, a través de estos artículos, la narrativa es el mejor vehículo para ello, para aprender y compartir. Creo que sí, totalmente, porque yo pienso que lo más importante no es aprender y ser egoísta, sino de aprender y compartir la información, porque la información en sí no se pierde, sino que se gana también por el otro lado. Y además entonces salimos con una relación ganador-ganador. Que tú tienes la información,
gestiona más en tu memoria, así no la olvidas y también pues la explicas a otra persona y aprende de ella. Entonces al final el conocimiento es eso. Es como cuando te aprendes la letra de una canción, ¿no? Una vez que te la has aprendido ya no se te olvida nunca, ¿no? Entonces, sí, se queda para siempre. Muy bien. En esos dos artículos, uno de ellos habla de amor frente al dinero, ¿no? Y haces ahí una advertencia directa a los hombres que dice, chicos, no podéis comprarlo todo con dinero. Y aquí la pregunta es un poco complicada en el sentido de que la pregunta es a los chicos solo, ¿no? Y yo la aplicaría en general a toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esa diferenciación? Si es que tiene un motivo y el sentido de ese relato en general. No escuché tu última frase porque parece que tiene algún problemilla de micrófono. Pues eso, ¿por qué la pregunta directa a los chicos? Chicos, no podéis comprarlo todo con dinero y no a toda la sociedad en general. Que, a ver, normalmente yo cuando hablo de chicos también está presente esta fórmula un poquito en diferentes libros míos. No hablo solamente de chicos, sino que hablo, digamos, de la gente quizás que no tiene tanta experiencia y que, bueno, porque hay al final una diferencia entre chicos y hombres. Entonces, el mensaje no es solamente para los varones, no es solamente para los chicos, sino todas las personas que se sienten que hay que correr detrás del dinero y que dejan las cosas, digamos, los valores y lo más importante que son los principios de la vida. Y yo pienso que el mensaje es tanto para hombres que para mujeres. Estamos un poco en esta sociedad así, ¿no? Entre el éxito rápido, ¿no? Y conseguir las cosas lo antes posible, ¿no? Antes que con solidez. Sí, eso es exactamente. Estamos en una era de un tiempo ahora donde todo lo queremos conseguir con rapidez. Queremos ver, por ejemplo, una serie desde el episodio número 1 hasta el último en una semana. Queremos mandar nuestro currículum y tener el trabajo el día siguiente. Entonces estamos, digamos, en una generación donde la paciencia ya hace falta y que ya no se siente. Cuando un nieto se queda con su abuelo, pues a veces algunas conversaciones no llegan a su fin porque el nieto no tiene tiempo, está con Instagram, está con las redes sociales, entonces ya la paciencia en sí se ha perdido muchísimo, lo cual pues tiene unas cuantas consecuencias y bueno, pues digamos un pequeñito conflicto generacional entre los padres, los abuelos y también la nueva generación. Sí, se ha perdido eso. Yo recuerdo una vez que llegué tarde al colegio porque me enredé en una conversación con mi abuela. Bueno. Sí, no, fue una cosa. Entrábamos a las 3 de la tarde y de pronto vi que empezaban las noticias que era a las 3 de la tarde y ya digo, ay, que me voy, que llego tarde. Y fue por eso, porque me enredé en esa conversación y es verdad que eso se está perdiendo un poco. Sí, es verdad. Trata otros temas cotidianos como, por ejemplo, el amor, la pérdida, el miedo. Todo eso está muy, muy presente en todo lo que escribe. En tu opinión, ¿cuáles son los pilares sobre los que se construye una vida? Yo pienso que hay unos pilares, digamos, universales y otros un poquito que dependen de cada sociedad y cada cultura. Pero lo más importante es para, digamos, llevar una vida sana es el hecho de estar estar bien consigo mismo, porque yo pienso que lo más importante es que si tú no estás bien no puedes dar una relación sana y luego pues todo lo que te rodea, es decir, tu entorno familiar, tu entorno de amigos y las personas más cercanas tuyas, porque yo pienso que el entorno es el que te define. Si vas con una persona X, pues te podemos definir de X manera. Y pienso también que las otras culturas, otras sociedades, pues quizás, por ejemplo, me ponen más al principio unos cuantos factores, por ejemplo, como sea la familia o el hecho, por ejemplo, de vivir en el campo o otras cosas, pero eso un poquito depende de cada cultura y de cada sociedad. Pero yo pienso que lo más importante es esto, de estar bien, de tener una buena relación con la familia, de intentar también mantener este vínculo con lo más sano y lo más importante, que bueno, podría ser el deporte, la lectura,
el conocimiento y todo lo demás, y luego pues si ya tenemos esto, los detalles vienen con facilidad. Hay mucho prejuicio y muchas ideas preconcebidas en la sociedad respecto de las personas en función de la apariencia o de lo que en un momento, o de esa primera imagen que tenemos, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo pienso que la mayoría de las personas que nos afectan de una manera positiva o negativa es gracias a la sonrisa. Eso también no lo estudié de forma directa, pero lo escuché en un estudio. Y bueno, pues cuando ves una persona sonriendo, que sea en una panadería, en un supermercado o lo que sea, entonces hablamos de la apariencia suya, hablamos de su cara. Entonces lo que pasa es que esto se ha perdido últimamente porque los adultos sonríen menos que los niños. Los niños tienen quizás la inocencia, que es una de las cosas que perdemos una vez que llegamos a la edad adulta, y que lo hablo en uno de mis libros en francés. Y lo que pasa es que también la apariencia pues viene primero a partir de la sonrisa, de la mirada. Lo demás pues viene poco a poco. Es verdad, yo he observado que cuando una persona sonríe, ¿no? Empieza a sonreír, está en un gesto serio y sonríe, las facciones se transforman completamente. Totalmente, sí, es verdad. Es como otra persona distinta, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Como decíamos, tienes 9 libros publicados de muy diversa temática. ¿Qué temas son los que te inspiran? Bueno, pues entonces eso depende un poquito de cada libro, es decir, cada libro para mí es un mundo aparte. Los que están en francés es digamos, no son relatos, son reflexiones muy filosóficas que hablan sobre la pérdida, el amor, la amistad, hasta llegar, por ejemplo, a un punto de desesperanza, y luego pues encontramos otra vez la luz al final del túnel, porque hay que siempre estar positivo y optimista. En inglés es un tema bastante, digamos, personal mío, porque yo cuando nací no encontré a mi abuela, las dos estaban bajo tierra, entonces como la echaba muchísimo de menos, pues quería dedicar un libro especialmente para ella. Entonces imaginaba que estaba viviendo conmigo y que me regalaba, por ejemplo, un libro, lo cual pues habla, por ejemplo, de unos cuantos consejos, proverbios, refranes que son importantes y los cuales también nos ayudan a tener este vínculo entre la generación de los abuelos y la generación de los nietos, porque también hay muchísimas historias contadas gracias a los refranes, a los dichos, que ya hemos perdido, pero estamos, desde luego en Marruecos, en mi país, estamos intentando hacer un montón de películas, de series para mantener esta cultura y este patrimonio oral. Luego en castellano, pues como has visto, un poquito de todo. Tengo poemas libres, tengo unos relatos, y yo pienso también que el libro en castellano está un poquito caracterizado con la palabra clave, que es el misterio, porque siempre cuando leemos algo decimos, oye, ¿esto tiene que ver con la autora o es ficción? Sí. No sabemos cómo definirlo, pero sí, que tiene mucho misterio. Bueno, y una cosa que ocurre mucho con la narrativa es que nos creemos que lo que se está contando ahí le ha pasado en primera persona a la autora. ¿A ti te ha ocurrido que tus lectores te preguntan, oye, ¿esto te ha pasado? Sí, totalmente, especialmente para el libro en castellano, como tengo unos poemas y tal, y son un poco, no son tristes, pero cuentan, digamos, como una cierta historia de separación y tal, y oye, que si te encuentras tú, que si tú eres el personaje principal de toda esta historia. Y yo, para contestar a esto, pienso que como autora lo más importante es a veces pues cuentas de cosas que te han pasado, pero lo mezclas también con un parte de ficción. Entonces no puede ser una verdad a 100%, sino una mezcla que viene entre la realidad y la ficción, porque la ficción siempre está. Sí, es más que necesaria, ¿no? Ahora, escuchándote un poco hablar, yo te quería preguntar por eso. Has publicado en inglés, en francés y en español. ¿Tus historias en qué idioma nacen?
De la inspiración en el momento. A veces, por ejemplo, puedo estar en la cocina preparando algo o estoy en la calle y veo, no sé, por ejemplo, un cartel, una publicidad y me surge una idea. Y la idea me surge en tal idioma. Entonces, pues me quedo con esa idea y desarrollo la idea del libro en tal idioma. Es decir, que es la inspiración que escoge el libro y el título del libro y lo demás. Yo no suelo escoger, sino que me dejo llevar, soy bastante espontánea en esto y me dejo llevar totalmente. Sí, digamos que al final es la historia o el poema el que decide en qué idioma se escribe, ¿no? Entonces, sí. Y como escritora, ¿cómo te defines? Defino como una escritora que le gusta la escritura libre. Es decir, no me gusta el hecho de, por ejemplo, cuando hablamos de novela que tiene que tener mínimo 150 páginas o, por ejemplo, cuando hablamos de un relato corto tiene que tener mínimo, no sé, por ejemplo, unos cuantos caracteres o tal. Me gusta cuando hablamos de, por ejemplo, cualquier tipología de género literario, dejarnos llevar, porque a veces con tantas reglas, con tantas exigencias, pues nos encontramos quizás con menos inspiración y quizás, por ejemplo, pues queremos parar la historia en la página 80 o la página 90, pero cuando hablas con otra persona dice, no, es que tiene que tener mínimo unas ciertas páginas, entonces es que tienes que alargar la historia, lo cual tú no lo has pensado. Entonces yo pienso que lo más importante es dejar la espontaneidad que tienes en ese momento, dejarla hablar, dejarla comunicar con las hojas, porque al final las hojas también son bastante vivas cuando dejas la tinta y escribes muchas cosas, pero lo más importante es tener esta libertad y hacer lo que tienes que hacer en ese momento sin reglas y sin exigencias. Sí, porque como te ates mucho, al final el resultado no es bueno. Sí. Otra cosa que me ha parecido interesante mientras te leía y te pregunto ahora, ¿cómo se convierten los silencios en palabras? Que eso me ha llamado la atención, lo he visto por ahí por tu historia. Sí, los silencios, en mi caso, hablo por mí y por lo que escribí yo, los silencios en mi caso lo pienso, lo intento traducir porque la idea puedes pensarla en tu neurona de una manera y hasta que llegue a tu mano para escribirla con un boli podría tener otro camino, o podrías, por ejemplo, pensar una cosa y luego escribir otra. Entonces hay unos silencios que, como solemos llamar, algunos silencios son cómodos, otros silencios son súper incómodos, dependiendo de la situación y del contexto. Pero los silencios de lo que estoy hablando yo son estos silencios que primero están pensados y luego pues se traducen desde la mente al bolígrafo. Y intento ser lo más auténtica posible, porque a veces cuando quieres poner una palabra porque tiene que ver, digamos, con un vocabulario literario, un vocabulario formal y tal, pues se pierden muchísimas cosas. Entonces lo dejo allí suelto, libre y a escribir. Muy bien, además eso de la autenticidad es otra cosa, es otro signo de buena literatura, porque si intentas escribir otra cosa también que no tiene que ver contigo, tampoco sale bien. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de tu libro en castellano, que es por la senda de las palabras, y voy a leer la sinopsis también, es otra cosa que me gusta hacer para que todo el mundo también sepa de lo que trata, ¿no? Porque muchas veces ocurre que te pones a hablar de un libro y al final no has hablado de lo que va, que es de la sinopsis, y la gente te está escuchando y no sabe de lo que estás hablando, ¿no? La sinopsis dice así: la vida está compuesta por unas etapas con colores, otras atrapadas por una luz fugaz y otras profundamente oscuras. Por la senda de las palabras es una colección de silencios pensados y luego escritos, de forma que la magia de las palabras se queda encarcelada entre los poemas libres, los relatos cortos y finalmente algunas reflexiones propias, las tres partes de este manuscrito. Va dirigido a todas aquellas personas que tienen la sed de verse en personajes ficticios, contando unas historias llenas de misterio. El lector puede reconocerse en muchos de los pensamientos y jugar a adivinar cuánto de realidad hay en esos relatos y cuánto de ficción. Ese viaje entre la realidad y la ficción
es la que permite que el relato o poema sea útil al lector en su vida diaria. Aquí eso te lo estoy preguntando yo, que esto se me ha colado. Y por último, la obra destaca por sus relatos cortos y poemas cargados de misterio y va dirigido a todo tipo de público. En base a esto, ya te voy a ir la pregunta que tenía anotada y que la he leído sobre la marcha. Y un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? El relato o el poema es el que permite que sea útil al lector en su vida diaria, el mensaje. Sí, efectivamente. Yo pienso que no solamente el relato y el poema en sí, sino todos los silencios pensados que estábamos hablando antes. Esos silencios que a veces, por ejemplo, supongamos, estás con alguien, luego te separas y bueno, pues tienes un silencio dentro porque no sabes un poquito cómo sacarlo afuera. Entonces ese silencio que tienes dentro, porque quizás te quedas sin ganas de comer, sin ganas de salir, sin ganas de retomar tu vida o retomar tu rutina, entonces pues lo transmito a partir de estos pensamientos, digamos esta rabia o lo que sea, en letras y lo que hace que pues se construye una historia, que sea un poema, que sea un relato. Algunos silencios también tienen que ver con nuestra infancia o nuestra adolescencia o, por ejemplo, algún sueño perdido. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñita quería ser veterinaria y amo muchísimo a los animales. Entonces, esos silencios, digamos, pues los he dejado con mis propios artículos dedicados a unos animales, porque me encantan los animales, y quería escribir sobre ello porque siempre me ha encantado. Y pienso que lo más importante es cuando se hacen las cosas y las haces con amor y con pasión, se nota en la forma de escribir, se nota cuando lo lees, se nota también y llega el mensaje con facilidad a la otra persona, porque todo llega. Llega el silencio en sí, llega el grito, y llega la rabia y llega también el amor, que es lo más importante y la energía más bonita. Mira, a lo tonto de esta conversación has dado con tres de las claves que yo creo que son de la literatura, que es una, la libertad, escribir escribir con autenticidad y, como acaba de decir ahora, escribir las cosas con amor, ¿no? y con pasión. Yo creo que son las tres claves, no solo de la literatura o hacer buena literatura, sino para hacer cualquier cosa bien, ¿no? Sí, efectivamente. Yo pienso que todas las cosas, cuando las haces de una manera, como se dice en francés, avec les tripes, cuando la haces con tu corazón, con tu alma, dejas tu piel en ella, se nota. Se nota cuando la das, se nota también cuando la percibes en unas vibraciones, en tu voz, en tu mirada. Entonces la energía al final pues se nota muchísimo. En Por la senda de las palabras ya hemos leído que vas dirigido a personas que tienen la sed de verse en personajes ficticios. ¿Qué buscas con esa conexión entre el lector y el personaje tan directa de convertirlos en uno solo? Lo que estoy buscando es que las personas se puedan encontrar en uno de los personajes. Por ejemplo, cuando hablamos de relato un poco más largo que tengo de quién es ella, hablamos de dos amigas, hablamos de sus aventuras, de cómo viven una vez que terminan el bachillerato y quieren empezar una vida universitaria, o quizás otra persona quiere trabajar. Entonces, todos estos personajes ficticios, que sea el protagonista, las personas con quien se van encontrando, la persona al final que sale, que no sabemos si es una abuela o una bruja del pueblo. Entonces, todos estos personajes son totalmente ficticios, pero leyéndolo tú o leyéndolo otra persona, pues se puede encontrar en eso, se puede encontrar en las características que llena el personaje, y eso es muy importante porque a veces cuando hablamos de una ficción que su origen viene de la realidad, viene de la sociedad actual, porque es totalmente diferente. Por ejemplo, si hablamos de una ficción total, por ejemplo, sacando la película de Avatar, que hablando de una ficción literaria, pero que su origen viene de la sociedad actual donde vivimos y compartimos el mismo oxígeno. Cierto. Bueno,
creo que al final hay otra cuarta clave, que es la de cuando un lector se mete dentro de la historia y la hace propia, es otra señal de una buena historia, ¿no? Sí, es verdad. Porque a veces, como te he dicho antes, por ejemplo, que sean los poemas o los relatos, cuando escribimos, siempre y para cualquier autor, aunque preguntes a los más grandes del mundo, a uno de los personajes o muchísimos de los personajes tiene que ver con una de las características del escritor en sí. Entonces dejamos también unos detalles nuestros en un personaje o en diferentes personajes. Entonces, como están distribuidos, pues quizás están un poco con una distribución, digamos, equitable y más equilibrada, o totalmente que uno de los personajes pues tiene que ver con el escritor al 50% y los demás beneficios. Pero sí. Bueno, tenemos que ir un poquillo ya terminando la entrevista. Siempre me gusta preguntar por los proyectos futuros que tenemos o más inmediatos. A ver, en francés tengo unos cuantos proyectos. Algunos están preparados, otros están un poco pensando un poquito en la idea de cómo se va a desarrollar, digamos, el género literario. Luego, pues en inglés no tengo nada pensado de momento, tengo solo 2 y estoy súper contenta porque el segundo libro también lo hice con muchísimo amor. Y en castellano sí que tengo la intención de desarrollar la historia de quién es ella. Quiero darle más misterio, quiero darle más énfasis, quiero desarrollarla más y quiero que pues tenga, digamos, su derecho de estar presente en las librerías y en las bibliotecas, y no solamente eso, sino también que tenga su derecho a la hora de escribirla y de desarrollarla. ¿Tenemos una futura novela entonces por delante? Podría ser que sí, no sé nada de fechas, pero podría ser que sí. Bueno, estaremos atentos a ese proyecto. Gracias. Pues nada más, muchas gracias por este ratito de literatura, además tan productivo, pues ya te digo, al final han sido 4 claves de la buena literatura la que hemos dado hablando contigo, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a ti, Víctor, y nada, encantada de hablar contigo y de participar y también de dar mi pequeñito punto de vista súper humilde, y espero que haya sido una gran conversación. Lo ha sido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión, y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Va de Mente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo y buenas tardes y hasta el próximo martes.